última charla de este primer ciclo de conferencias de cultura arquitectónica de este primer semestre, que ha tenido como línea editorial el concepto, la idea de programa en arquitectura, intentando a través de ponencias de destacados arquitectos verificar, revisar, reflexionar sobre el tema del programa a través de diferentes miradas, diferentes tipos de proyectos, diferentes maneras de hacer arquitectura. Y para aquello, la última conferencia del semestre no podía ser menos y nos parecía muy interesante poder mezclar una serie de aspectos. Desde uno, que es el tener un profesor de la casa, que es nuevo en nuestra escuela, pero que ya no solamente le tenemos mucha estima como persona, sino que tenemos una muy alta imagen de él como académico profesional. Además que la posibilidad de conocer a través de él su experiencia profesional, una mirada particular hacia el programa vinculado a los programas de exposición, los programas que podrían ser los que componen normalmente los espacios como de los museos, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos la posibilidad de que en esta última conferencia poder incorporar una nueva arista a esta reflexión, a esta conversación sobre arquitectura, sobre programa, a través de interesantes proyectos de los cuales además muchos de ellos no los conocemos porque no están publicados y porque son proyectos de concurso. Y en ese contexto quisiera agradecer y presentar por lo tanto a nuestro charlista, Tomás Rodríguez. Él es arquitecto de la Universidad Católica, él ha sido también por varios años académico de la Universidad Católica y ha trabajado en oficinas de gran importancia en Santiago, y entiendo que en esta conferencia nos podrá mostrar un trabajo que ha hecho a través del desarrollo de proyectos que hizo en la oficina del arquitecto Cristóbal Tirado, con quien desarrollaron múltiples proyectos de variada escala y participación en hartos concursos, de los cuales muchos de ellos lograron ganar, y esperamos hoy día tener la oportunidad, Tomás, de poder conocer esta arquitectura que algunas se está recién inaugurando y otra en algunos meses, años más, será una realidad y nos permitirá conocer estas nuevas miradas de arquitectura joven, contemporánea y que sin duda está marcando una cierta tendencia, ¿no es cierto?, y una manera de hacer arquitectura gracias a la reiteración, ¿no es cierto?, de participación en concursos y lograr figurar y ganar premios en estos concursos, en muchos de ellos primeros lugares, que son edificios que se van a concretar. Así que sin más, quisiera que a través de un aplauso pudiéramos venir a Tomás Rodríguez. Muchas gracias en primer lugar por estar acá hoy día. Gracias, Santiago, por la invitación. Creo que en esa primera conversación fue cuando hablamos como de exposición como concepto, y me quedó dando vuelta cuando hablamos de exposición, que exposición no es solamente el hecho como de que sea un edificio, un museo, ¿cierto?, sino que exposición tiene mucho significado. Pararse acá frente a ustedes es exponer. Una exposición es el conjunto, ¿cierto?, un cierto conjunto de obras de un autor, pero también exposición tiene que ver con los puntos cardinales, cuando un edificio se gira o se abre a una cierta exposición solar, inclusive la exposición de los materiales al sol, es otra interpretación, ¿cierto? Creo que en ese múltiple rango de posibilidades y de aristas que tiene la palabra exposición es que hemos podido ir desarrollando en los últimos años, junto con Cristóbal Tirado en el caso de los proyectos que voy a mostrar, una serie de proyectos que tienen, más allá de como un programa museográfico en su interior, también tienen como un cierto carácter que logran transmitir algo más, y eso tiene que ver como con la manera en la que se abordan esos múltiples aspectos de la palabra. El primer proyecto que voy a mostrar es el Museo Regional de Aysén. De repente quizás es mejor apagar las luces, ¿no? Ahí se ve mejor. El primer proyecto que voy a mostrar es el Museo Regional de Aysén. El Museo Regional de Aysén fue una licitación pública el año 2011. Si mal no recuerdo, presentaron 4 proyectos, 4 anteproyectos, ¿cierto? El encargo consistía en la restauración de la sociedad de Aysén, la sociedad industrial de Aysén, ¿cierto?, que es lo que se ve en la foto. Es la estancia desde donde surgió la ciudad de Coyhaique y desde donde
partió la colonización de toda esta zona de la región de Aysén, ¿cierto? Además de la restauración de las construcciones, se pedía incorporar un museo de unos 3.000 metros cuadrados que albergara básicamente las salas y el espacio de laboratorio y el área técnica, que no es menor, que requiere un museo de estas características, que iba a ser también, en cierta parte, el archivo de Chile en esa región, ¿cierto? Antes de que existiera un archivo regional en esta zona. Si se fijan, este plano se aprecia lo mismo que se apreciaba en la imagen anterior. El círculo es esta mancha, de árboles que se ve ahí, y esas dos alamedas definen lo que es las dos hileras de casas y jardines que se ven en el plano. El conjunto de la sociedad industrial de Aysén además incorporaba en la esquina superior, ¿cierto?, río abajo, el sector del galpón de Esquila y un baño de ovejas, que más tarde voy a comentar algo respecto a eso. El galpón de Esquila es un poco el único elemento de la sociedad industrial de Aysén que no perduró en el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos a ver una estancia o algo así, a que el galpón de Esquila es quizás el elemento más pregnante de la arquitectura del lugar. En este caso, un poco, teníamos la estancia, por así decirlo, completa con sus casas, pero faltaba ese elemento icónico que fuera como el que atraía a la gente, y eso nos rondaba al momento de mirar estas primeras imágenes con las que comenzamos a desarrollar el proyecto. Coyhaique, actualmente, la plaza de armas está como por aquí, ¿ya? Coyhaique ha venido creciendo hacia el poniente, perdón, hacia el oriente, sostenidamente durante los últimos años. El círculo ese sigue siendo el mismo círculo de la foto anterior. Está en una foto actual, y ahí se alcanzan a ver las dos alamedas que definían esos 40 metros de ancho. Esos 40 metros de ancho, en la época que la estancia estaba en actividad, eran la plaza pública del pueblo, ¿cierto? El único elemento que rompe esos 6 metros de ancho, de hecho, es una construcción de las restauraciones patrimoniales que corresponde a la pulpería, que era el único edificio con carácter público al final, que es el edificio al que la gente iba a comprar. Nos pasó un poco que la principal dificultad de abordar este proyecto era que había 6 edificaciones en una trama como una especie de mini ciudad, pero que no tenía una cierta trama urbana que la rigiera, porque era una situación rural. La ciudad se le viene encima al proyecto, y hay que actuar para intentar como mantener esta especie de vida rural en torno como a lo que era la sociedad industrial de Aysén, y no permitir como que la ciudad se lo coma. Entonces la primera operación que hicimos fue como forrar todo el perímetro del proyecto por fuera con una gran capa densa de árboles que nos permitiera como aislarnos del perímetro futuro, y eso es algo que fue lo primero que se hizo en la obra, que se plantó árboles para que de aquí a 5 años, cuando crezca la ciudad y se termine por comer el parque, al museo dentro de la trama urbana misma de la ciudad, se siga manteniendo ese cierto carisma interior, sobre todo al interior de la Alameda, donde se vive una cierta situación rural como que es icónica de lo que fue la estancia de Coyhaique. Y la segunda dificultad era cómo urbanizábamos esto, ¿cierto? Cómo conectábamos de una casa a otra, cómo conectábamos el edificio nuevo que había que hacer de 3.000 metros cuadrados, y ahí fue donde surgió este elemento, el baño de ovejas. El baño de ovejas, si se fijan, está compuesto en este caso por una especie de plaza y este canal que se inserta en el terreno y que efectivamente es donde bañaban a las ovejas, ¿cierto? Me gusta este plano porque si uno se comienza a fijar, en gris claro se ven las edificaciones patrimoniales, las 6 que les he nombrado. La pulpería es esta, que es la única que está en el eje como de los árboles, que no se alcanzan a ver muy bien en esta lámina. Estas 2 y esta tercera corresponden a 3 casas de madera. Este es un galpón de albañilería y este es un galpón de piedra. En todo este sector de acá habían originalmente quintas frutales y casas que fueron desapareciendo con el tiempo. Si se fijan, todos los distintos elementos están conectados por estas líneas que desembocan en plaza. Hay una plaza aquí, una plaza acá, ¿cierto? Una plaza con una línea y una plaza. Un poco tratamos de
alargar lo máximo los recorridos dentro del mismo parque interior que iba a quedar en la colonización, ¿cierto?, de esta área rural, a través como de este tipo de elementos, que era una especie de réplica o una alegoría, ¿cierto?, a lo que es el baño viejo originalmente, y que también les permitía, cuando uno se metía al baño viejo original, como tenía pasto alrededor, es bien increíble la sensación de que estabas caminando como con el pasto al costado, entonces nos permitía replicar ese tipo de sensaciones en los trazados del museo, que nos parecía, ¿cierto?, que era una buena forma de ese elemento lejano, traerlo a la memoria, al menos en la circulación y en la forma de moverse. Para el pabellón del museo, lo que hicimos fue tomar en consideración que habían existido esas casas quintas, y hicimos un estudio de todos los libros y documentos patrimoniales que habíamos conseguido, todos los que eran parte de la Declaratoria de Monumento Nacional de este conjunto, y nos dimos cuenta que las pendientes de los techos de las casas quintas eran de 15, 30 o 45 grados. Tomamos eso como referencia, y el proyecto se define un poco como la superposición de esas casas quintas que configuran una especie de galpón de esquila, un elemento mayor que tiene la capacidad de como agrupar este conjunto de edificios menores bajo un solo elemento, y que tiene también una especie de referencia geográfica porque se alcanza a apreciar como a la distancia, etc. Nos importaba mucho que, aun cuando fuera como un edificio bien contemporáneo, tuviese esa capacidad de desaparecer en el entorno, que es un poco lo que pasa aquí, lo que nos ha comentado también la gente cuando lo hemos tenido la oportunidad de revisarlo. Me gusta esta imagen porque muestra las casas quintas en una primera situación, en un segundo plano, ¿cierto?, de atrás para adelante, muestra como las adaptaciones que sufrió este volumen para percibir la luz y adaptarse como a los árboles y a las exigencias como el terreno. Y la última imagen muestra la estructura. La estructura de este proyecto es muy particular porque en Coyhaique pueden llegar a llover, o sea, a nevar 2 metros de nieve. 2 metros de nieve es como... No existe norma en Chile que hable de 2 metros de nieve. El edificio está calculado como si fueran farellones en Santiago a la cordillera, porque esa era como la carga de cálculo más fuerte que existía respecto a la nieve en Chile, y el edificio está diseñado de esa manera también para que tenga la capacidad de acumular nieve en sus limaollas, ¿cierto?, en el encuentro de las dos aguas, ¿cierto?, en B. Como parte también de la exposición del paisaje mismo, de la naturaleza, de su fuerza y de la estacionalidad del lugar, que es bien increíble. Van a ir viéndolo en las fotos que vayan pasando. Aquí, a diferencia de la primera foto, estamos en otoño, en invierno probablemente. Recién habían talado los álamos. Si se fijan, ya hay una segunda hilera de plantas puestas con el fin de estos álamos, que algunos tienen más de 120 años, en la medida que se vayan pudriendo, se puedan ir reemplazando y se mantenga siempre esta condición original de la alameda, y no pase lo que pasa en Chile siempre, que no hay tala en una plaza, ¿cierto?, y no hay árboles grandes que poner, ese tipo de cosas. En ese sentido, yo creo que hay que agradecerle a la gente del MOB de allá y que está administrando el museo, porque ha sido lo suficientemente visionaria, lo que no necesariamente es normal en Chile, como para darse cuenta que si el tema del edificio también es el paisaje que lo circunda, no hay que dejarlo para el final, que es algo como que pasa harto en obra pública, a lo menos en mi experiencia, que todo lo que es obras exteriores, paisajismo, ¿cierto?, lo dejan fuera. Esta foto me gusta mucho porque es posterior al proyecto. De hecho la sacó la Josefina, mi señora, en la carretera austral. Estábamos camino al placer exploradores y de repente nos dimos cuenta por la ventana que había un mini museo de Aysén al costado del camino. Fue una especie de retribución o una especie de no sé, confirmación, yo creo, de que lo que habíamos diseñado en el proyecto estaba bien, a lo menos como pertenecía al imaginario local sin quererlo.
Estas fotos de la tapa de obra me gusta porque, como lo decía al principio, cuando uno habla de la exposición, también tiene que ver con la exposición de los materiales al sol y a los elementos. Este museo se pensó para que estuviera durante una temporada de esta manera y brillara como dorado, ¿cierto? Quizás lo estoy tapando. Pero la verdad es que el resultado esperado era un poco esto. Que se pusiera gris, el revestimiento es de lenga, las tablas de lenga en general son de formatos pequeños, entonces tenían que estar clavadas muy seguido para que no quedara ese efecto como en la fachada ventilada de las líneas horizontales. Se hizo todo un traslapo que se alcanza a ver levemente, ¿cierto? Están como en diagonal los montantes por debajo de la fachada, lo que hace que tiriten como y se doblen más en curva. Entonces se produce como ese efecto como de vibración que es bastante interesante. Esto después de un año, en la medida que pasa el tiempo se va a poner más gris y más plateado. Lo mismo con los zócalos que les van a hacer líquenes, son de hormigón especialmente por eso, y están hechos con una textura para que pase lo mismo. El interior del museo, en contraposición al exterior, ¿cierto? Que es como este volumen que intenta como pertenecer al imaginario local y integrarse de manera como responsable, consciente en el entorno, es algo totalmente abstracto. La sucesión de techos ondulados. Lamentablemente los fotógrafos no han hecho bien la pega aquí, porque la parte más divertida del museo es como recorrer estos techos así, porque tú vas subiendo un techo de 45 grados, baja un techo hasta los 3 metros, y pasáis de repente una sala y tenéis un techo arriba de nuevo. Las salas no, el museo no tenía muestra, entonces las salas tenían que ser lo más versátiles posible, y en ese sentido nos pareció que cortar unas en la mitad, hacer otras muy altas, hacer otras con un techo plano, era una forma a lo menos divertida de intentarlo. Parte de lo grueso de la estructura es porque en cualquier parte del edificio podrían colgar una ballena. Era como parte de los requisitos de la libertad de la estructura que tiene. De hecho no se alcanza a ver tan como en la foto. Eso es bueno porque significa que quedó suficientemente oculto. Tiene todo un sistema de anclajes a techo que permiten unas sobrecargas altísimas desde la losa más allá de la nieve. O sea, desde el techo más allá de la nieve. Solamente el edificio se abre en el sentido oriente-poniente, es decir, muy en la mañana o muy en la tarde, y en la medida que los días en el sur son con sombras más largas, uno tiene la posibilidad de ver esto, ¿cierto? De que el sol menos dañino se puede meter hasta adentro. Si tienes la oportunidad de ir muy temprano, te vas a dar cuenta como que esa condición inherente como a la Patagonia, que tiene que ver como con las sombras largas, también se traduce en el museo en la hora como que las sombras largas son. Con exposición también nos referimos a exponer el patrimonio. En este proyecto era muy importante el tema del patrimonio. De hecho, si se fijan, acá está el galpón de piedra. El edificio respeta el ancho del galpón de piedra, la cocina de peones se llama. Respeta también la altura y baja con un techo como que le hace sentido a ese lugar y configura una especie de plaza entre los dos. Cuando tú llegas al museo a través de un hall, lo primero que ves y que cobra valor no es el museo en sí mismo, sino que es al fondo el edificio de la pulpería, el único que está por sobre el eje de los Álamos. Y cuando tú te vas del museo, lo que ves es el lugar como que más tarde se va a urbanizar del sector de Coyhaique. Eso fue un poco a propósito, es como la ladera al frente que ya tiene como ciertos desarrollos inmobiliarios, pero en base a parcela. Nos gustaba esa sensación de irse y como quien se va de la estancia, como mirando el horizonte y ya está. Esto es lo que decía la nieve. El edificio, todo el techo también está hecho con el mismo material de los muros, entonces tiene como una cierta capacidad para retener nieve, que es un tema importante, y para que ese elemento climático sea parte de la muestra los días que esté ahí. Sí. ¿La cubierta es de madera también? Sí. Sí, toda la cubierta, como el edificio uno lo va girándolo,
y lo ve como en escorzo, y las cubiertas realmente son muy altas. Todas las cubiertas tienen como una especie de deck, de hecho el mismo revestimiento de los muros. No sé si se alcanza a ver mucho ahí. En algún momento muy inicial el proyecto iba a permitir subir arriba. Entonces por eso partió, pero la verdad es que después nos dimos cuenta que los techos, como son tan parados, los de 45 grados, o sea, una sala que tiene de interior más de 10 metros, tiene por fuera casi 15 metros de alto, para el contexto rural en el que se enmarca, los techos eran muy pregnantes y se notaba mucho que eran algo distinto. Entonces nos pareció que esa condición monomaterial era relevante para lograr como el efecto de un elemento abstracto, y no como un galpón con techo, sino que una cosa, como un objeto que está ahí. Esta foto me gusta porque es en otoño. Si se fijan, todos los recorridos también están, este recorrido está enterrado levemente respecto del parque en sí mismo, y la alameda, que es como un elemento de valor patrimonial casi que está al mismo nivel que las casas, también se vuelve un elemento como importante de la exposición. Este es el galpón de piedra visto desde otro lado. Todos los trazados, ¿cierto?, juegan siempre con esos desniveles de los que hablaba del baño oveja, ¿cierto? Se supone que aquí la diván mantenga el pasto más largo y acá adentro lo deje más corto, cosa que se genere más esta sensación. Vamos a ver si algún día ocurre. Este edificio, la restauración consistió en varias cosas. Las restauraciones consistieron todas en realidad uno era dejar habilitados los edificios para que se usaran. Creemos que rehabilitar o restaurar edificios para que se conviertan en museos de sí mismos, hoy en día, para el presupuesto de Chile y la realidad de Chile, no es una forma en la que podemos abordar el patrimonio. En ese sentido, lo que se hizo acá fue que todo el revestimiento de piedra interior tuvo que hacerse una especie de trasdosado para aislarlo. Se levantó todo el techo, se instaló un nuevo techo muy aislante y se le pusieron ventanas de muy buena calidad. Este espacio actualmente pasó de ser un galpón que era para guardar forraje, ahora es, no sé, técnicamente está muy bien aislado y está de acuerdo a los más altos estándares. Lo más bonito, me parece a mí, es como esto. Cuando llegamos al lugar, el procedimiento de cómo restaurar el edificio era muy importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se hizo para reparar esta estructura fue ir pieza por pieza. En algún momento se evaluó cómo desmontarla y volverla a montar, pero porque había que hacer una cadena perimetral de amarre sobre el muro de ladrillo, o sea, de piedra, pero la verdad es que lo que se tuvo que hacer fue ir pieza por pieza reparando una a una hasta lograr como rearticular este sistema, porque si no iba a ser imposible armar esta especie de pajarera de nuevo. Y creo que el resultado es bastante elegante, tiene como una especie de línea de flotación, ¿cierto?, desde donde se desprende toda la estructura arriba y como que parece que flotara. Estas son otras de las casas de restauración. El museo está separado por una carretera en la mitad, o sea, un camino que es una carretera, pero un camino pequeño de bajo tráfico. Al sur del museo se encuentran estas casas, al contrario del otro lado del museo, donde lo que queríamos recalcar era como esta especie de pradera o lugar de juego delimitado por las dos alamedas. Estas casas lo que se le hizo fue una especie de zócalo, como que las puso todas en valor, que es lo que se alcanza a ver aquí abajo, como que las dejó todas conectadas, y la idea es un poco que el jardín en torno al zócalo sea una especie de jardín de hojas, más que un jardín verde como es el del sector norte. Aquí de nuevo el tema de la estacionalidad. Estas son las dos mismas casas y el galpón que se ve ahí atrás, pero mirados desde el costado. Esta es la pulpería, ¿cierto? Aquí se ven los primeros árboles de la alameda que avanzan hacia los lados. Hubo que hacerle todo un sistema, como modificar el acceso del museo, porque como esto da directamente a este camino que tiene condición de carretera, aunque sea una carretera pequeña, la verdad es que no era posible acceder desde aquí al pabellón, entonces hubo que, la verdad, darlo vuelta, y uno lo que hace es que entra por atrás, como por acá,
y llega al interior. Esta es la primera sala que está habilitada. Con esta sala se inauguró el museo. Se espera que tome varios años probablemente en que esté listo por dentro, porque como les digo, es un museo sin muestra, la muestra crece con el museo y bueno, ojalá que le pongan cosas interesantes. Perdona, entonces el proyecto era no solamente este edificio nuevo y la restauración del galpón de piedra, sino que era restaurar todos estos edificios también, y como que todo eso armaba como el conjunto del museo. Son 6 edificaciones patrimoniales, las 3 casas de madera, la pulpería que está acá, de madera también, el galpón de piedra, ¿cierto? Este. Y el galpón que se ve ahí atrás. Ese galpón de ahí. Y esto antes del concurso, perdona que entro, ¿eran edificios patrimoniales pero estaban en desuso? ¿O ya tenían un carácter como vinculado a la A ver, todo este sector donde se ubica la estancia Coyhaique, en algún momento de la historia, en los 60 aproximadamente, pasó a ser parte de la escuela agrícola de Coyhaique, que es una escuela técnica agrícola. Al momento que se licitaron las obras, estas casas estaban usadas por empleados de la escuela agrícola. De hecho, por eso el proyecto partió el 2011 y terminó recién el 2017-18, porque hubo que hacer toda una gestión gigante que tomó varios años y varios gobiernos de mover a la gente de un lado para otro y conversaciones con la escuela agrícola para que ellos se dieran cuenta que tenían como botada esta pieza de patrimonio y que no se podía lamentablemente en las condiciones actuales restaurar y que ellos siguieran viviendo ahí, porque no es algo como que el MOP financia o que ninguna... Nadie restaura patrimonio así, no se hace. Sí, esa fue la situación. Esta se usó mucho tiempo de teatro de la misma escuela. De hecho, cuando se abrió, ¿cierto? Se fijan acá, ese último tramo tiene como una especie de dintel, ¿cierto? Que da la vuelta. Ahí había una tarima. Sí. Después, por ejemplo, no se alcanza a ver acá, pero esta casa tiene, por el otro lado, tiene como un muro entero de hormigón. Esta en algún momento se transformó en la bóveda de la estancia, entonces sacaron la madera y hicieron como un coroto de hormigón así que se metió en la mitad de la casa. Esa era una bodega de fertilizantes, de hecho por eso esa está en desnivel, porque aquí llegaban camiones. Eso más o menos. Y en el galpón grande guardaban forraje el último tiempo, se hacían fiestas y asados también. Las celebraciones de la escuela agrícola eran así. El siguiente proyecto que les voy a mostrar es el Parque San Borja. El Parque San Borja y la incorporación en su interior del Museo Humano de Mario Irarrázaval. El Museo Humano de Mario Irarrázaval consiste en que Mario Irarrázaval, el escultor nacional conocido por Las Manos del Desierto y de Punta del Este, de Venecia, etc., donó su colección de aproximadamente 250 esculturas a la Municipalidad de Santiago, con el fin de que ellos las pusieran en un lugar público y hicieran un museo. Esta es la imagen que fue como la ganadora del concurso y la que nos trajo también más problemas después con el proyecto y que terminó por echarlo abajo. Vamos a decirlo al tiro. El parque, si se fijan, el Parque San Borja, no sé si alguien ha ido, el GAM, que es más conocido, está el Parque San Borja, desde la siguiente calle es la Alameda y al frente está el GAM, que es el Centro Cultural Gabriel Mistral. Tiene una condición muy particular, está rodeado por este conjunto habitacional en altura, ¿cierto? Y el parque originalmente era un parque que era un poco para ellos,
Entonces, existe como un empoderamiento respecto a él muy grande por parte de los vecinos. Es importante como aclararlo eso. Por eso como las decisiones se toman de una cierta manera y terminó pasando lo que pasó, que fue que el proyecto como que lo echó abajo una participación ciudadana mal hecha desde el comienzo por parte de la municipalidad principalmente y sí, y eso. Y otros actores, pero no vamos a entrar en detalle. Nos gusta esta foto porque la condición es que el parque se mira desde arriba y en ese sentido creíamos que era importante leer como esa condición esquemática pictórica que tenía, ¿cierto? En base a unos ciertos círculos, geometría y diagonales que a nosotros nos traían a la cabeza como estas imágenes de Kandinsky, donde se hace una especie de contraposición de elementos que de cierta manera equilibran los pesos con sus dimensiones, tamaños y formas. Esta es una planta que a mí me gusta mucho, nuevamente, una planta de trazado. La intención del proyecto era como que el parque pasara por fuera de sus límites. Esto es Marcoleta, esto es calle Carabineros de Chile, aquí viene la Alameda y el GAM viene acá. Esta es la plaza Carabineros de Chile, que es una de las pocas plazas que da la Alameda, está siempre enrejada, al costado del Crown Plaza. El proyecto para el parque principalmente consistió en fortalecer los principales trazados existentes, el trazado norte-sur, ¿cierto? Este trazado que conecta la Alameda con la FAU, ¿cierto? Aquí está la FAU. Y extender los límites del parque por sobre el límite de la reja que estaría aquí, ¿cierto? Hacia el otro lado de la carretera, un poco eliminando todas las situaciones de borde complejas que hay en ese lugar. Que es muy famoso porque, por ejemplo, ahí fue donde pasó el caso de Daniel Zamudio. Esa es nuestra versión Kandinsky del proyecto. No sé si lo habremos logrado o no, pero un poco refleja como las intenciones iniciales bajo esa misma perspectiva. Los elementos que se ven rojos son 3 círculos que existían, que eran importantes. Aquí hay una escultura, no recuerdo el artista ahora, unas esculturas como rojas, de fierro. Esta es la cancha de fútbol, ¿cierto? Y también es un elemento rojo actualmente. Esto es donde estaba la pista de patinaje original, pero tomamos el trazado. Esos elementos son los elementos como que definen el interior. Entre las veredas y las calles, que se extienden como con formato de parque, y el perímetro interior como curvo que se ve, que es una especie de sendero que maximiza el perímetro del parque para hacerlo más caminable para la gente, se generó como en todo lo que se ve esa mancha verde, una especie de colchón de protección de manera de mantener al interior del parque esa condición más de jardín que le hacía mucho sentido a la gente que vivía en torno a las Torres San Borja, más que parque, como en el relato me refiero. Era como su jardín secreto, le llamaban, ¿cierto? No el Parque San Borja. Entonces queríamos como mantener de cierta manera esa condición. De hecho, todas estas líneas azules, por ejemplo, son plantaciones de flores y distintos elementos como que acentúan esa visión como más de jardín y menos de parque urbano. En este caso, la imagen es del memorial de Daniel Zamudio. En esta zona lo que se hizo fue extender el talud, ¿cierto? Como decía, cosa de eliminar como el punto de conflicto oscuro y terrible donde fue la tortura y todo lo que pasó ahí, y transformarlo nuevamente en una especie de jardín de flores que con 2 elementos logra configurar una especie de cruz que era muy simbólica porque los papás habían tallado una cruz que habían puesto en ese lugar y para ellos era importante. Entonces se hizo esta especie de memorial de la tolerancia, pero me interesa más en la imagen que mostrarlo de Zamudio, dar a entender que el principal trabajo de borde fue hacer que desde el interior del parque, a través de la reja y a través como de este borde que era súper malo, que era como el principal problema que todos le veíamos al lugar, cómo podíamos extender como el ancho del parque y así ganar la superficie al doble en un día de fin de semana cuando no hay tráfico de autos.
Para los trazados nos inspiramos en estas imágenes como de Ligia Clark, una artista brasileña. Si se fijan, tomamos como cerámicos y Budnik y pastelones y baldosas súper estándar y con cortes de fábrica muy precisos las transformamos como en ciertos patrones como que marcan ciertas direcciones importantes como dentro de esa como referencia a la imagen de Kandinsky. Aquí se puede ver, ¿cierto?, como uno de estos pavimentos avanza hacia la FAU. Este es lo que llamamos el boulevard, ¿cierto?, que avanza hacia Marcoleta. Para las zonas de pavimentos de mayor tamaño usamos referencias de Albers, profesor de la Bauhaus, profesor de Rocky Mountain también en Estados Unidos. Prácticamente lo que queríamos, por ejemplo, con esto era un poco lo que se ve aquí, ¿cierto? Lograr que estas piezas como sólidas no se vieran de tal manera y pudiesen un poco desaparecer o darle un nuevo significado al lugar en que están, y sobre todo un elemento pictórico que este es el sector de la cancha de patinaje, un elemento pictórico que ojalá, al igual que esta otra cancha, una vez que uno lo viera como desde el aire, pudiese cobrar un cierto valor. Esto es como exagerando, es una foto como de Google Earth, pero para la gente de los edificios podría ser eso, ¿cierto? Una especie de cuadro entre los árboles y más que un pavimento que termina como por opacar la condición verde del parque. Lo que se ve aquí al interior, o sea, es el museo. Voy a hablar de eso ahora. Solo decir una cosa más. Al interior en el centro del parque se puso el museo, enterrado. Al exterior del perímetro del parque, serpenteando con esa como línea que se veía en las primeras imágenes, es donde están todos los programas anexos, desde Canile, Huerta Urbana, y un sinnúmero de cosas que no creo que valga la pena explicar ahora. Para el edificio del museo de Mario Larrazábal siempre quisimos un poco conservar esa situación de que el parque fuera una cosa y el museo fuera otra. Entonces, así como el parque se referenció en esas imágenes de Kandinsky, de Albers y de la Ligia Clark, el museo tomó como los trazados de Kandinsky, pero quiso ser definitivamente el museo de Mario Larrazábal. Y es por eso como que, basado en tres temáticas como recurrentes en su obra, quisimos articular una especie de forma de entrar al edificio y el edificio en sí mismo, de manera que el mismo volumen tuviese algo que decir respecto de la muestra o nos pusiera en situaciones similares a las que las esculturas nos ponían o ponían a sus personajes. Esta primera escultura simboliza el muro de Berlín, ¿cierto? Pero también Mario nos explicaba, simboliza la dictadura en Chile, es como ese muro que hay que atravesar para que todos seamos iguales. En una siguiente época Mario Larrazábal hace este tipo de obras, como círculos del encuentro o cosas como más de ese estilo que tienen que ver con lugares como de igualdad y de democracia. Y en una etapa más anterior, pero que todavía persiste, hace este tipo de trabajo. Esto es una pelvis femenina en este caso, pero está ligada a los trabajos de las manos de Mario Larrazábal, ¿cierto? Como esta, en el sentido de que son los hace como estudios de elementos pétreos que están acercados más a Stonehenge y a este tipo de construcciones que en su referencia que a temáticas como más humanas como las otras que vimos antes. Esta es la planta en una maqueta del museo. Uno entra por aquí, baja una escalera subterránea de 2 pisos y llega bajo este gran atrio semi-exterior. Lo único que sobresale del nivel de tierra es este pequeño volumen que tiene cafetería y baño, básicamente, una cafetería muy reducida, y este círculo plato que es como una referencia a Mario Larrazábal, pero también es como una especie de cubierta de ese hall interior. Ese mismo círculo, un poco mirando estos monos y estas manos recurrentes en la obra del escultor, son los como que perforan
este elemento y de cierta manera meten como la luz al interior del edificio. Si se fijan, está el elemento del muro, que es el muro que uno atraviesa cuando viene bajando desde la escalera. Está esta plaza como en la que uno se pone como frente a este elemento cóncavo, el suelo también es cóncavo. Entonces uno se pone como una especie de situaciones de escultura de Mario Razal, y después uno pasa hacia adentro y son estas como cajas apoyadas o volúmenes súper sólidos apoyados que tienen que ver con las esculturas más como la pelvis que les mostré, que son estas como agrupaciones de piedra, ¿cierto? Al interior del pabellón queríamos conservar esta cualidad del taller de Mario Razal. Estas fotos son de la visita que se hizo a su taller. Existe como una cierta como cantidad que es un poco sobrepasante de esculturas, y es una condición que nos parece interesante porque uno, en la medida que va visitando nuevamente, uno se da cuenta que hay cosas nuevas y se vuelve una especie de museo vivo sin tener variación. Estas fotos son interiores, ¿cierto? Son 250 esculturas de distintos formatos. Una vez que las pusimos adentro de la planta del pabellón, que nosotros sabíamos que era estrecho porque lo habíamos hecho así a propósito, nos dimos cuenta que la verdad es que ocupaban básicamente toda el área. Hicimos ahí un esfuerzo por mover las menos posibles, de manera que esto funcionara, pero a la vez que se siguiera conservando esa sensación interior de que eran muchas las esculturas y como la insistencia sobre un tema era la que armaba un relato más que es como lo que hace divertido a un museo como que es solo un artista respecto de uno que es como que muestra obras de distintos artistas. Entonces, en una segunda etapa la situación de las esculturas fue esta. Quiero como que tengan esto en mente porque cuando veamos imágenes probablemente van a aparecer 2 o 3 esculturas porque no era tan fácil montar la muestra entera en una imagen, pero creo que es importante entender esa condición. Esto es un espacio que es bastante estrecho, aun cuando tiene grandes alturas en ciertos momentos, es bastante estrecho. Uno entra a través como de este atrio, ¿cierto?, atravesando este muro y se encuentra con esta sucesión como de cajas apoyadas. El piso es levemente cóncavo y el suelo es convexo, los dos son convexos, permitiendo como esta sensación de que uno se acerca, que es como que está como puesta súper en evidencia, poniendo como las mismas esculturas que hablan de eso en ese mismo lugar. Hay una especie de espejo de agua que acoge algunas esculturas que están vinculadas con el agua, y uno al interior lo que se encuentra básicamente es una sala que en su parte baja tiene aproximadamente 6 metros de ancho, que no es mucho, que si bien al contrario de eso es larga, tiene 2 patios de luz que la iluminan en sus costados, y sobre ella descansan estas especies de cajas que albergan 3 programas. Una tiene, que es la que se ve acá al final, ¿cierto? Tiene como el piso bajo de la cafetería, que es una que básicamente es la cafetería que mira a la sala adentro. Es como el salón interior de la cafetería, porque el salón exterior es el parque. La segunda alberga una serie de muestras como de mayor cuidado, y la tercera, que es la que está en el techo donde estamos mirando, tiene una sala que se entra desde afuera, de hecho, y que es una sala de servicio, o sea, que es una sala museográfica para la municipalidad por fuera y no vinculada al Museo Mario Razal, como un requerimiento que hicieron la participación ciudadana. Esta esquina es como bien importante porque aquí este mueble alberga toda la colección personal de Mario. La parte baja, que ahí se aprecia un poco mejor, la parte baja tiene todos los archivos, documentos que uno puede visitar, fichas, dibujos de las esculturas, todo súper clasificado, ordenado con un nivel de meticulosidad impactante. Y arriba, bueno, objetos y cosas como que han acompañado al artista en el desarrollo de toda esta obra y que nos parecía un poco importante ponerlo. Es como el mundo íntimo está metido en esa especie de cajón de madera. Bueno, van a haber muchas más esculturas, como les decía. Y eso. Cuando uno mira el proyecto desde arriba, lo único que se ve son un par de zanjas que permiten entrar luz a los distintos lugares del terreno, ¿cierto? Acá hay otra acá atrás de este volumen. Esta es la cafetería. Está hecho como con nuestro propósito con la cafetería fue como usar la menor huella de parque posible. Entonces
optamos por hacer 2 pisos para arriba. El piso más arriba tiene todos los baños y servicios, el del medio tiene una gran barra de cafetería y nada más, el de más abajo, que es el que se ve dentro, el que observa la sala, tiene algunas mesas para sentarse, pero el gran lugar para quedarse es el parque mismo. Eso, respecto a ese proyecto. Y en ese proyecto, cortito, tuve la oportunidad, que raro que no nos juntamos ahí, ir al viaje con Mario, pero organizando la exposición para que fuera el arquitecto a presentar el proyecto. Y estuve en el taller y me daba cuenta que muchas obras eran parte del jardín, otras de la tierra misma, otras eran como parte de un cerro de greda. Tenía muchas culturas que están asociadas a cierta materialidad. Tú nombraste algo con el agua y con las otras cosas como con la tierra, el pasto y todo eso, ¿se integró de alguna manera? Sí, sí. A ver, el 95% de las obras que se van a exponer en el Museo de Mario Barraza son obras de bronce. Eso significa que todas podrían estar a la intemperie y que probablemente la intemperie sería el mejor lugar para mostrarlas, por lo que el sol produce, que no logra producir casi nunca un equipo técnico de iluminación, salvo que sea muy especial y muy caro probablemente. Dicho eso, de ese 95% nos dimos cuenta que un porcentaje importante eran cosas que habían algunas que no se iban a poder mostrar, algunas maquetas de greda que son pruebas de pruebas de escultura que después se hicieron más grandes y que probablemente no pueden estar ahí al contacto del público porque no están hechas para tocarlas. No así todo lo que es bronce. Todo lo que es bronce, por intención de Mario mismo, él decía ojalá que puedan tocar todo, salvo algunas piezas muy pequeñas y más frágiles que no se podía. Respecto de las esculturas al exterior, lo que se proponía era no poner no ponerse un sendero con escultura, por así decirlo, sino que así como en Chillida Lecu, no sé si conoces ese proyecto, poner como plintos por zonas, y más que plintos, unos círculos, por ejemplo, de hormigón pulido, y eso, y ahí la escultura. ¿Eso qué te permite? Que si tú tomas una cierta distancia, que no es mucha, la base desaparezca, pero que si tú te acercáis, el pasto, es un detalle como técnico súper torpe, pero que el pasto no se alcance a arruinar. Eso tiene como una medida que está bastante estudiada. Más que eso, con las esculturas al exterior no se hizo. Y con las esculturas del interior se hizo un sistema de plintos que eran como movibles y desarmables, porque estas cosas tienen que poder mandarse para afuera un viaje y para adentro, y tienen como que dar una especie de circulación. Y lo que se hizo fue eso. No están protegidas particularmente porque no es un trabajo que necesite alguna protección muy particular, salvo algunas piezas que algunas o no se van a exponer, no se iban a exponer, o otras que definitivamente habían algunas cuestiones que Mario decía, no, esto no lo quiero mostrar, no. Ahora, nosotros como que logramos que casi todo fuera en la muestra, ese era como el plan, por la insistencia como en el trabajo de un solo artista, que tiene como esa gracia, que tú puedes decir esto es todo lo que pasó, y como te lavas las manos y te vas, y ya es suficiente, ¿cachai? Sí, por ahí va ese proyecto. Ahora, lamentablemente ese proyecto, como decía, hoy por hoy no se va a ejecutar. Hubo una participación ciudadana muy dura, muy política también, y cuando las participaciones ciudadanas se ponen políticas, yo creo que es súper complejo y ojalá que no les pase. Y una pena gigante porque está ofreciendo una obra gratuitamente a todo el acceso de todas las personas. Sí, pero tiene también ciertas cuestiones como que yo ahora con el tiempo, con la distancia, miro como con más altura de miras y me pregunto, si yo fuera Juan Pérez, escultor, llego a donde Drago, no sé, dueño de la universidad, y le digo, oye, toma mis esculturas para que hagas algo, igual es como, es una situación extraña, ¿cierto? O sea, porque con qué curatoría la Municipalidad de Santiago recibe eso y dice, ya, yo voy a mostrar esto, y después si llega el hardware, no sé cuánto, y sé que todos les tenemos que hacer museos a todos, ¿cachai? Entonces yo creo que lo miro con un poco de distancia y pienso, pucha, que fome que se haya perdido todo el trabajo. Sí creo que eso implica, o sea, muestra algo. No sé si era la mejor manera de hacer este proyecto. O sea, este proyecto probablemente lo tendría que haber hecho
alguien con fondos privados. O quizás en un lugar que no tuviera como O en un lugar que no tuviera una implicancia pública sí, tan relevante. Histórico como también en Estados Unidos. Claro, pues en San Borja pasaron muchas cosas. Sí. Que fue la quema de libros de la FAU, que es como bien famosa. Sí, hay fotos ahí de los militares quemando libros, como en la plaza. Y el control de los vecinos ahí es gigante. Sí. También hay un tema vinculado a la inversión que significaba el parque versus todo lo que todas las carencias que tenían las torres, ¿no? Porque todo alrededor del parque está lleno de carencias, como que... A ver, nosotros cuando nos metimos en el proyecto, no... A ver, uno siempre cuando entra en proyecto público, y esto es una advertencia que voy a hacer aquí en mi experiencia, uno como que, una cosa es lo que uno lee en las bases y en eso, y otra cosa es si te lo adjudicáis y abrís como la caja de Pandora, y puede pasar muchas cosas. En este proyecto lo que pasó fue que se abrió esta caja y la municipalidad había hablado de que tenía una participación ciudadana súper preparada y avanzada con la gente y socializado el proyecto, no sé qué, y le resulta que lo tenía socializado con 5 personas, que eran las 5 que asistían a las reuniones de la municipalidad, pero en verdad ese parque lo usa más de 30 agrupaciones en la semana, ¿cierto? En ese parque es donde los que les gusta Harry Potter se disfrazan de Harry Potter y van a jugar Harry Potter, donde bailan K-pop, donde están las asociaciones de patinadores, se juegan como 3 ligas de fútbol, se juntan a hacer yoga, los scouts del centro van todos a ese parque. Tiene una carga de uso así que es bien increíble, y que la verdad es que la municipalidad, en ese sentido yo creo que fue no sé, es complicado decir como un engaño, pero yo creo que tiene que ver con eso, o sea, ellos creían que tenían una cuestión mucho más socializada de lo que era, y la verdad es que destaparon una olla cuando salió el proyecto en la prensa que avanzó así a cuestiones como impensadas, mensajes a las señoras de algunos por parte de partidarios de los proyectos, así como, hey, tu marido, que no sé qué, unas cosas así que tú decís como, chuta, me quiero salir de la arquitectura un rato porque es como, me estaba como abarcando una parte de mi vida como que no corresponde nomás. Fue bien complicado y bueno, y terminó cayéndose por lo mismo. Cambio de alcalde, el proyecto lo llevaba adelante la alcaldesa Toá, llegó un alcalde de la derecha y el proyecto pasó al olvido. Y más allá de eso, Mario Larraza, al igual ya a esa altura, después de 1 año y medio peleando y que a él también lo hostigaban, también estaba con ganas de dar un paso al costado, y la verdad es que se entregó la licitación, cambió de alcalde y no supimos nada. Muy poco probable que pase algo nuevamente. No sé cómo voy de tiempo. Este proyecto que voy a mostrar ahora, un poco más rápido, está en el contexto de que el gobierno de Chile, a través del gobierno regional de Valparaíso, compró de los 30 ascensores que originalmente en su momento de máximo esplendor existieron en Valparaíso, compró 10. El 2015 más o menos fue, 2014. Un poco con el fin de que alguien con presupuesto, porque la Municipalidad de Valparaíso, que era dueña de algunos de los ascensores, no tenía cómo gestionarlo, de que alguien con un poco con presupuesto pudiera ponerlo en marcha a un nivel y a un estándar como que fuera apto para eventualmente ser considerado parte del sistema público del Valparaíso, que es como lo que los ascensores hoy en día están llamados a hacer. Nosotros participamos en la licitación de 3 ascensores: ascensor Cordillera, ascensor Espíritu Santo y ascensor Concepción. 3 ascensores de los que se llaman de primera generación. Probablemente 3 de los más conocidos. Y ahora específicamente voy a mostrarles un poco del ascensor Espíritu Santo, que es el que está más avanzado en la etapa de obra y que tiene unas ciertas cualidades relacionadas a la exposición que no son tan directas como un museo, pero que son las que articulan este proyecto en definitiva. Esta es una imagen original del ascensor. Si se fijan, la arquitectura como del edificio no tiene un valor muy particular, nunca lo tuvo. Lo que hizo patrimonio de los ascensores de Valparaíso son sus maquinarias, no su edificio. Los ascensores de primera generación en general están construidos en 3 momentos. Un momento es
en este caso el Espíritu Santo, es como el acceso. Si se fijan, es una especie de callejón muy estrecho que llega como a un lugar también muy estrecho desde donde uno toma los carros para subir. Otro lugar es el plano de rodadura, esto es la estación inferior, y en general siempre en la estación superior, a diferencia de la inferior, donde como que no hay un vínculo con la ciudad muy grande porque los ascensores un poco se instalaron al revés que lo normal. Esto era una casa a la que le cayó un ascensor. Entonces las partes inferiores como que fueron a caer de repente tú entráis como a un ascensor por un pedazo de ciudad, así una puerta, y entráis como y te metís y hay un ascensor. En ese sentido el trabajo como abordó como esas 4 áreas siempre, como una primera pieza, la estación inferior, como este elemento mínimo que te permite conectar desde el plano de la vereda hasta el plano donde se toma el vagón, el plano de rodadura como el elemento como más pregnante y visual, ¿cierto? Esta como línea que cruza el cerro en algún cierto punto, la estación superior como esta especie de casa a la que le cayó un ascensor y que había como que de cierta manera reconfigurarla porque la mayoría estaban hechas frisas por dentro, ¿cierto? Con 100 años de historia encima y una familia viviendo ahí mientras operaba el ascensor. Se pueden imaginar la cantidad de subdivisiones y escaleras y cosas que pueden haber aparecido. Y por último, y en este caso en particular me muestra el ascensor Espíritu Santo por eso, porque todo este lugar que se definió como un espacio público que era posible intervenir es donde están las principales obras del Museo Abierto, bien característico de Valparaíso. Este es el estado con el que nos encontramos al ascensor Espíritu Santo. Esto es un garage mecánico, hay como 1,20 m de ancho y este es un edificio. De esto no hay fotos todavía porque es lo último que se va a hacer en la obra. Aquí va a haber una especie de rampa que va a llegar a un nivel de descanso donde van a haber unos peldaños menores y va a haber una especie de una de estas sillas eléctricas para poder subir una silla de ruedas, porque parte del encargo era que todas estas cuestiones pudiesen ser con accesibilidad universal hoy en día. Y desde ahí se va a llegar a la estación inferior, de la que no hay mucho que decir por ahora porque no hay muchas fotos, pero sí 2 momentos. Uno, darse cuenta como lo estrecho que son los lugares donde estamos trabajando, ¿cierto? Aquí ahí apenas pasa creo que justo pasa una silla de ruedas y ahí atrás tiene el radio de giro en una esquina muy precisa. Pero también en ese poco espacio nos parecía importante mostrar ciertas cosas y volverlos parte como del interior. En ese sentido nos parecía que exponer esta roca como un elemento como súper pregnante, como algo que uno no está acostumbrado a ver en Valparaíso, porque en Valparaíso tú siempre ves la fachada continua o ves la ladera al fondo, pero nunca ves la roca como llega al plano. Aquí la ves y la ves muy encima y es casi como que está tocando con el vidrio. El plano de rodadura en este caso tuvo que ejecutarse de nuevo. En algunos casos de otros ascensores que hicimos nosotros se pudo mantener los planos de rodadura originales y afianzarlos. En este caso el plano las fundaciones no servían para nada que existían y estaban todas reventados los bulbos de presión. Entonces la verdad hubo que hacer una especie de fundación nueva, y lo que tiene muy lindo es que se apoya como cada 15 metros. Es como una gran viga, eso si se fijan, que va a vertical en la ladera del cerro y tiene apoyo aquí, apoyo allá cada 15 metros, cada 15 metros, cada 15 metros. Entonces cuando uno va andando en el carro, de repente mira por la ventana y esto está como flotando. Los carros tampoco formaban parte de lo que originalmente se consideraba como un elemento patrimonial. De hecho, los carros, había como una especie de costumbre de que los carros, cuando habían accidentes, se destrozaban enteros y hicieran un carro nuevo. Lo que sí era importante es el chasis, que es lo que está del carro hacia abajo. Eso sí es original porque forma parte como de lo que llamamos el sistema electromecánico. Y eso sí se mantuvo original. El carro superior, de todas maneras, se optó por hacer un carro lo más neutro posible, que tuviera como ciertas características contemporáneas, como el color, ¿cierto? O esta ventana corrida que no existía como en los carros originales, que muchos de ellos tenían como unas ventanitas muy menores, y transformar así también al vagón en un mirador, que era una cuestión que estaba ahí latente y que todos probablemente hubiéramos hecho algo muy similar. Sí nos pareció importante también lograr como generar esta especie de lugar abstracto al interior del carro, replicable,
cosa de que los otros carros de los otros ascensores que estaban sobrando sigan como esta estética, un poco también porque era muy importante para el desarrollo del proyecto entender que esto iba a ser en algún momento parte del sistema de transporte público del Paraíso. Para la estación superior, en cambio, que es donde está el tema más entretenido yo encuentro, miramos mucho este tipo de ilustraciones automotrices que tienen la capacidad un poco de mostrar de una manera muy evidente cuál es la cáscara del edificio, pero también de una manera muy fácil y práctica y legible cómo se conectan esas piezas interiores y qué es lo que hace que ellas puedan funcionar bien. En ese sentido, esta es una foto del estado original del ascensor. Aquí había unos baños, que si se fijan están todos colgando así con la viga. Una situación un poco riesgosa. Esa es una situación un poco más del estado actual, pero lo que parece importante es esto un poco. Se despejaron todos los tabiques obsesivamente, lo más que se pudo, los que dan hacia como el cajón de la máquina, para que uno pudiera ver esto, ¿cierto? Las poleas con los cables, cómo se engancha el polín, dónde se engancha el carro cuando llega arriba, y uno puede ver como todo este mecanismo, que sigue siendo el mismo mecanismo de hace 100 años atrás, cómo funciona y al final de cuentas poner en valor el patrimonio industrial, que en este caso es lo relevante. En el piso inferior también se pueden ver todos los tambores, cómo se acumulan los cables, etc. En el mismo sentido de la exposición, trabajar en este tipo de patrimonio conlleva sorpresa. Si se fijan, ahí hay una tabla y aquí hay otra tabla. Aquí abajo apareció esto es un sifón que tiene más o menos la misma edad del ascensor. Habían como 10 sifones en Valparaíso que eran los que controlaban toda la presión de agua que subía a los cerros, y este era uno de los que lo hacía. Entonces, de cierta manera lo que se hizo fue que se les dejaron unos vidrios aquí en las dos partes donde tenía sus aperturas y escotillas originales, y acá en el borde, en todo este costado, se armó una especie de museografía que lo que hace es poner como en contexto el sifón, decirte cómo es más o menos en qué consiste, y también apoyar como la muestra del museo, mostrando un diagrama básico de cómo es un motor, ¿cierto? Y cómo todas las partes que tú estás viendo, las mismas a escala al frente, son las que hacen trabajar la máquina. Y saliendo ya arriba, haciendo el recorrido como de abajo arriba en la estación, la otra cuestión que nos pareció interesante fue el poder intervenir en el espacio público del Paraíso. En primer lugar, dotamos al edificio de un acceso en el -2, ¿cierto? Si se acuerdan en la foto que vimos de arriba, uno entra por aquí arriba al ascensor, pero la verdad es que estaba toda esta fachada de abajo que estaba casi conectada a este lugar de las terrazas que son del Museo a Cielo Abierto. Entonces se abrió una especie de acceso ahí y se le regaló al ascensor de esta nueva terraza que tiene como toda la vista desde el exterior, que tú nunca alcanzas a ver mucho desde el interior porque el edificio como es un edificio que está hecho para mirar al mar, sino que es un edificio que era una casa y que le pusieron un ascensor ahí. Esto es un poco como está quedando, ¿cierto? Pavimentos muy neutros que puedan poner en valor no solo las obras como este mural de Mata, sino que también ciertos elementos que tienen que ver con la misma constitución del sistema del ascensor, como son estas contenciones de rieles que son las que afirman, ¿cierto?, el muro como de contención que está al costado de la estación, que probablemente fueron restos industriales, así mismo como las líneas del ascensor, o sea, como los elementos del ascensor fueron restos industriales del puerto en su momento. Y por último, respecto al ascensor, queríamos lograr llevarlo lo más afuera posible. Pasa en Valparaíso que los ascensores como que uno no sabe dónde están a veces, o están perdidos, o no hay cómo encontrarlos. Entonces le metimos una especie de gol aquí al MOB y les especificamos la incorporación de, no sé, como 200 metros lineales de placas de bronce con logos que indican la ubicación del ascensor, cosa de que tú desde las plazas más cercanas no tengas que perderte por Valparaíso, sino que puedas seguir tu línea y llegar a la estación sin perderte, que es algo que hoy en día no pasa. Y esas están quedando así muy bien instaladas y muy bonitas, así que
y va a ser divertido porque en el futuro las otras licitaciones van a también tener que incorporar este invento que hicimos nosotros a sus proyectos, entonces probablemente de aquí a un par de años, a lo menos para 10 ascensores, tú ya vas a tener cómo llegar desde algún punto cercano o referencial. ¿Cada cuánto van? Si mal no recuerdo eran como cada... ¿Tú sabías, no? La Josefina hizo la señalética del proyecto. No recuerdo, eran como cada 50 metros. No, menos. Menos, eran como cada 10 metros. Sí, son bien seguidas. Son seguidas, tú tenías como que alcanzar a ver la siguiente más o menos. Claro, y la placa va con la dirección hacia el ascensor, o sea, la Claro. altura de la placa Hacia donde tenés que salir. Claro, como el sillón. Sí, y la otra información que nos pareció divertida dar era la pendiente. Porque de repente hay como, o sea, una pendiente de un ascensor que sube unas pendientes así de 70 grados, 60 grados, y era impactante. Entonces como que, 60 grados, vamos. A propósito de la pendiente, en un corte que mostraste, había una, no sé si entendí, dame una chapa. Sí, Eso. Está mostrando una propuesta de paisajismo en esa pendiente, ¿qué es lo que es? Mira, esto es una propuesta efectivamente de paisajismo en esa pendiente. Entiendo que estaba, a ver, se hizo la propuesta de paisajismo porque era un poco obligación incorporarla a la legislación y como que nosotros no le podíamos decir, oye, ahí no se puede hacer paisajismo, entonces el MOP nos obligó a hacer una propuesta de paisajismo. De hecho, la hizo Teo Fernández con Danilo Macchi. Por eso estaban sus bancas en las fotos también y nos pareció que ellos eran como profesionales competentes para venirnos a ayudar también a arreglar este espacio público y no... Parte de lo que se va a hacer, o sea, yo voy a mirar Valparaíso y hay unas franjas de paisajismo en la pendiente. No tengo claro, yo lo último que supe de esto era que estaba en duda, que se podía plantar todo lo que queríamos plantar. Porque si te habrías fijado en la foto, me pasé por acá. Si te fijaste en la foto... En esa, claro. No es tan fácil eso, o sea, habría como que deforestar y plantar de nuevo, quizás termine siendo más factible, esto es más parecido a lo que hay ahora, no hacer nada, ¿cierto? Ahora, el proyecto buscaba un poco eso, que tú fueras caminando por Valparaíso y como que se marcara de alguna manera la ubicación de los ascensores en la ladera, que tampoco es una cuestión que es muy fácil de vislumbrar. Sí, pero la verdad no sé si se habrá ejecutado o no. ¿Por qué se busca incorporar algo nuevo y no mantener lo que ya hay? ¿En qué sentido? Porque usted dijo que para poder implementar ese paisajismo, todo ese plan, había que deforestar y quitar todo lo que ya hay. ¿Por qué no solo se conserva lo que ya hay? Eso es lo que yo creo que probablemente va a pasar. ¿Pero por qué no se...? Porque el plan de... Mira, a ver, el MOP es un ministerio muy especial. No sé si hay alguien del MOP aquí. Pero si a ti te piden en un encargo que tú entiendes que es un proyecto de paisajismo, tienes que entregar el producto de proyecto de paisajismo, porque ellos están pagando dentro de la licitación por el proyecto de paisajismo. Nosotros sabíamos que aquí iba a ser difícil plantar, pero aún así presentamos una propuesta que lo que busca es, entendiendo que esto se va a romper bastante, en este caso no se rompió tanto, pero hay otras laderas que con el nuevo riel quedaron mucho más afectadas, entonces va a ser necesario plantar algo nuevo aquí, porque hay que contener esta tierra. Entonces, en ese sentido, la forestación que tiene esto no es particularmente buena para contener el talud, ni tampoco tiene cualidades como nativas, y menos tiene cualidades de baja mantención, que es como lo primero que tú querrías tener acá en una ladera de tu terreno, es que no tengáis que mantenerla porque es muy difícil transitar por ahí. O sea, imagínate cómo puede ser la obra, aquí hay una escalera. Entonces tú tienes que llevar un saco de hormigón, tienes que hacer todo el camino por la escalera. Tiene como una dificultad súper grande trabajar aquí, entonces por eso se buscaba como limpiar y poner algo que no tuviera que nunca más mantenerse. Ahora, probablemente lo que pase es que lo sacan. Lo que probablemente no estaría mal tampoco, ¿cierto? Para el lugar. Claro, esas bancas son de hecho diseño del Teo Fernández. Por eso están ahí, ¿cierto? Pero disculpa, como entrando en la conversa sobre esa pregunta, a mí me llamó la atención lo contrario, quizás yo
estoy viendo otra perspectiva. Ustedes como que en el otro proyecto también como que hacen un esfuerzo súper potente a través de la propuesta de arquitectura de mostrar lo existente, ¿no? O sea, como de buscar poner en valor sí. casi que todos Sí. los hallazgos, ¿no? O sea, lo del sifón lo encuentro como incluso como bien notable, como una cuestión así que está tapada, que nadie Sí, se bueno, impide y no tengo para mostrar acá eso porque como yo no me vine al sur y como no logré seguir haciendo el seguimiento a las otras obras que van más tarde, pero por ejemplo en el ascensor Cordillera apareció abajo un muro del fuerte San Agustín que nadie sabía dónde estaba y quedó ahí tapado, por ejemplo. Quedó tapado, sí, nosotros hicimos una propuesta para ponerlo en valor, no sé qué, pero en ese caso el proyecto había tenido sobrecostos muy grandes en otras áreas, como en mantener una cuestión existente que eran todo el sistema de fundaciones del plano de rodadura del ascensor, que en ese caso sí estaba bien fundado, pero necesitaba como unas adecuaciones para que resistiera el peso de los nuevos carros. Pero ahí hay un pedazo de historia increíble, es un muro del fuerte San Agustín enterrado y que probablemente lo que pase ahora entiendo que es que va a quedar como tapado y una figura negra pintado y que va a decir aquí hay un muro del fuerte San Agustín. Pero que es mejor que nada por último, yo creo. ¿Cachai? O sea, podrían haberlo dejado tapado. Yo he estado en los proyectos que han dejado tapadas cosas. O sea, no porque me haya tocado participar, sino que me ha tocado meterme en proyectos como que han reactivado temas antiguos en los que efectivamente hay cosas como que se han hecho los derechos y han querido obviarlas. Como lo es el resto de la Esmeralda que está enterrado abajo de la Plaza Mayor y que no lo dicen cómo es, pero eso es la Esmeralda original de Prat que está ahí enterrada y que la sacaron entera, la metieron en un container y la dejaron guardada. Dejaron una pura puntita de, no sé, como un quinto de esta sala. Pero esos son otros proyectos de exposición que ya más adelante aparecerán. No acá, sino que esperemos que con la vida. El último proyecto que quiero mostrar rapidito es el Centro Antártico Internacional. Esto fue lo último que yo hice trabajando con Cristóbal. Este proyecto fue asociado con 3 arquitectos más. Alberto Moleto, que es arquitecto de la Finis, me parece, que fue el que se ganó el proyecto del último edificio para la Católica en la Facultad de Arquitectura. Sebastián Hernández, que es ex socio de Teo Fernández, fue como su mano derecha los últimos 20-25 años, y Danilo Lagos también es ex socio de Teo Fernández. La primera inspiración para este proyecto fue, ¿cierto?, la Antártica. El proyecto se llama Centro Antártico Internacional y en ese sentido tiene esa condición de que la Antártica es una especie de lugar abstracto, ¿cierto? No porque no exista, sino que abstracto porque básicamente el paisaje siempre es como un poco como esto, si que estás mirando como una especie de iceberg o esta figura, o si está ya más al interior es como un puro plano blanco. Nos parecía importante que esta gente, que eran los que iban a ser los dueños del Centro Antártico Internacional, pudiesen tener esa sensación de estar un poquito en la Antártica al estar en el edificio. Nuevamente, como es un proyecto de un museo y como hablamos al principio de esos temas de la exposición, no solamente resolver el tema como de cómo se expone el edificio, sino cómo el edificio se expone a sí mismo y cómo se expone a sus condiciones externas. El proyecto se emplaza, esto es Punta Arenas, el proyecto se emplaza al final de la costanera en un sector que se llama Punta Arenosa, que obviamente es el sector que le da el nombre a la ciudad. Para los que vieron el concurso del TIP, me parece que ese es el TIP de la Cecilia Puga. El borde costero está básicamente construido hasta por aquí hoy en día, con una calidad bastante buena y falta solamente la consolidación del último tramo para que ya le dé la vuelta entera a Punta Arenas. En una primera imagen urbana el proyecto es un poco así. Nos imaginábamos como que desde Puerto Montt, que está como al otro lado, que este es un sector más industrial y de construcciones como más bajas, y que el Centro Antártico Internacional va a tener toda la puntilla pero para ellos mismos, porque no va a estar muy intervenido. El edificio tenía que tener esa capacidad de ser una especie de iceberg. Suena como un poco lúdico quizás, pero
la verdad es que a la gente como que le ha hecho mucho sentido. Este es como el primer mono, me acuerdo, que hicimos. Aquí están jugadas la mayor cantidad de cartas del proyecto. En primer lugar, como la parte estética, ¿cierto? El edificio es una especie de iceberg que está posado en una especie de zócalo más duro. Ese zócalo como que tiene como una imagen también abstracta que nos recuerda varias cosas, no solo como las cavernas horadadas de la costa antártica, sino que también algunos como edificios industriales ingleses, de los cuales hay en la región, ¿cierto? Boris, por ejemplo, y sus arcadas o otros. La organización de la planta, que es lo que se ve aquí, básicamente responde al programa interno. El edificio está articulado dejando una serie de pasillos perimetrales, ¿cierto?, que envuelven unas cajas programáticas. La idea de eso era como hacer un programa, un edificio como bastante, que aun cuando tuviera una imagen muy impactante respecto a su contenido, porque el CAI se imaginarán que es un proyecto muy político, no de política nacional, sino de política como internacional. Chile es la puerta de acceso a la Antártica. Más del 70-80% de las expediciones que van a la Antártica parten desde Punta Arenas, y un poco lo que viene a hacer el CAI, en nuestra percepción por lo menos, es que viene a consolidar para el mundo eso, que Chile es la puerta de la Antártica. Entonces, en ese sentido, creíamos que el edificio tenía que tener una especial capacidad de comunicar, no solamente aquí en Chile, sino que en el exterior. Es por eso como que esta imagen es como del iceberg, como sobre esta especie de roca levemente desplazada. Y la planta es súper sencilla por dentro, la verdad. Está organizada, como les digo, en base a una grilla súper ortogonal que disminuye la cantidad de sus apoyos a través como de esta especie de arcada por un tema técnico, que es que esto es una punta muy arenosa, entonces hay que fundar de la manera más precisa posible para que el edificio no se asiente y no se hunda. Y lo que se hizo fue que, además, como aquí podía haber eventualmente algún tsunami, o esta punta es muy plana, entonces se podía meter el agua abajo, se dejó como en una placa superior, que es como la que le hace el plinto al iceberg, todos los programas más sucios y técnicos, se hizo como un piso ahí escondido. Entonces los autos, la gran mayoría están metidas en ese piso técnico, entonces tú no te das cuenta alrededor de este objeto y sigue siendo abstracto y no tanto un edificio, porque no hay autos o elementos como que le den escala. Volviendo a los referentes, esta es la piscina de los pingüinos del Zoológico de Londres, de ¿cómo se llama? Bertolt Lübecking, algo así, me olvidó el apellido. Es como bien famosa, tiene como una lectura respecto de cómo es la forma de transitar de los pingüinos, ¿cierto? Y las filas que arman y cómo se deportan. Quisimos traer un poco eso literalmente acá. Que tú entres a este lugar, a través como de este lugar, como que tiene un aspecto que podría ser más perteneciente a la ciudad de Puerto Montt y a su zona como más industrial, y meterse a través como de esta rampa a lo que es un mundo como definitivamente más abstracto, que saca el primer plano de encima y que un poco quiere ser como un reflejo de esa situación antártica como de color, pero también como de abstracción material o de abstracción respecto al entorno. Se intenta un poco eliminar la escala acá. Y como se ve, ¿cierto?, todo este espacio intermedio, que es el que genera en la planta todas las áreas de circulación, va conteniendo a su costado, bueno, la rampa de acceso, este programa que es una especie de bosque invernadero milenario, los acuarios, el auditorio, etc. La gracia del programa era que para un concurso puede haber sido como una buena estrategia, que era que como el edificio era tan MOP, en el sentido de que estaba regido por una grilla tan regular, es un edificio como que es súper realizable y súper construible dentro de la cantidad de incertidumbres que tenía la licitación misma, o sea, el concurso mismo del Centro Antártico Internacional, que no sé si alguien acá habrá participado, pero era así un alto de papeles y de indefiniciones, sobre todo, que era bien complicado de abordar, y por eso muestro algunas imágenes y no todas, porque creo como que el proyecto va a ser capaz de abordar algunas de esas y otras no, pero prefiero como enfocarme en las cosas que creo que el proyecto sí va a ser capaz de resolver. Estos son los cortes, el edificio es como bien divertido, tú entras por acá, subes como a través de esa doble rampa que te puede llevar como a todos los programas. El edificio como que
también se quería que este espacio, que es como el jardín milenario, fuera accesible como una especie de invernadero en días que el centro no estuviera funcionando. Entonces, desde el mismo hall de acceso tú podrías entrar como por una planta baja sin necesariamente meterte a mirarlo, o sea, sin necesariamente estar adentro del edificio mismo. Todo el programa avanza, ¿cierto? Contenía en ese nivel intermedio están contenidas las áreas técnicas y remata nuevamente un auditorio que cae y abre su vista hacia la punta arenosa, que es donde teóricamente se va a instalar un faro del programa Pedra. Si se fijan, el edificio tiene está articulado como una secuencia de patios de luz súper marcados, que ordenan sus núcleos de una manera súper funcional. De hecho, se nota quizás, este edificio tiene como esa cuestión de que se puede notar quizás la mano de todos los arquitectos que participaron en sus decisiones. Probablemente estos cortes son muy hospitalarios y tienen mucho que ver con la experiencia que tiene Cristóbal en ese tema. Este lugar, estos espacios intermedios son mucho de la mano quizás de Moleto, y estas cuestiones más antiguas con las arcadas, con los apoyos, tienen mucho más que ver con Sebastián Hernández, que yo me acuerdo que llegaba con, no sé, revistas de moneo, como a aportar el proyecto, y el otro llegaba con, no sé, pues, referentes de China. Era una mezcla bastante rara, pero que creo que dio como un resultado bastante positivo, ¿cierto? Aquí se alcanza el auditorio, el jardín milenario y aquí una sala de muestras. La gracia es que el sistema es súper flexible y que en el desarrollo de la propuesta, más allá de que se reordene entero, cómo va a ser por dentro, porque es algo que evidentemente va a pasar por las indefiniciones del encargo. Es muy probable que el edificio termine viéndose como el edificio del concurso, que yo creo que sería un gran mérito. Esto es un poco lo que pasa cuando estás arriba. La idea es como que una vez que subes de este nivel, como que es más perteneciente como a la ciudad, estés como en un lugar que es más abstracto definitivamente, que recuerda un poco en sus trazados como un iceberg, pero también como referencia a arquitecturas como de Miralles o similares en cuanto a sus trazados. Esta es la vista posterior. Creíamos que era importante incorporar una instalación de arte ahí. Esto es de Fernando Prats. La frase es de Shackleton. ¿Conocen a Shackleton? La frase es muy divertida, aquí tengo la versión traducida. Es la publicación en el diario de Shackleton, que fue el que hizo las expediciones a la Antártica, invitando a gente a unirse a su cruzada. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en el caso de éxito. Fernando Prats fue efectivamente a hacer el mismo desafío de Shackleton en la Antártica y tuvo la oportunidad de, con estas instalaciones de neón que él hace, fotografiarla en distintos contextos. Este montaje fue parte de la Bienal de Venecia de Arte hace unos años atrás, y un poco con lo que quería terminar. Yo creo que la gente que va a seguir trabajando en este proyecto, yo también, también les va a pasar un poco eso. Se metieron en las patas de los caballos, vamos a ver qué pasa. Esperemos que tengan éxito al final. Y con eso termino, la verdad. Muchas gracias. Tomás, bueno, justo con agradecerte y felicitarte por el trabajo de exposición. Yo sé que te hemos ya atacado con hartas preguntas, pero no sé si podemos abrir quizás a alguna pregunta más que hubiese en el público. La que sea. ¿Ah? No hay problema. Presente. Vamos a dejar la frase inspiradora. Oye, yo te puedo hacer una pregunta porque me llama la atención. O sea, noto una como constante en los proyectos. O sea, yo sé que esta charla está preparada bajo la idea de exposición y tú hiciste una como lectura personal, ¿no es cierto?, de esto, y propone algo que me parece súper interesante y coherente.
Pero me llamó la atención que en todos los proyectos había... O sea, estaba como esta búsqueda de poner en valor las preexistencias, de exponerlas, poniendo esa idea, ¿no es cierto? Evidentemente todos los proyectos tienen que ver con exposición, pero no tendría por qué haber sido así. O sea, ¿a qué voy? O sea, uno puede realizar de repente museos de otros arquitectos contemporáneos, no sé, Chipperfield, y son cajas absolutamente mínimas que están como a la espera de con lo que sean cargados, ¿no? Y aquí, como todos estos edificios, había una voluntad y proyectos de que sin su exposición o sin necesidad de cosas, como que estaban siempre exponiendo. ¿Es a propósito o es algo que descubriste en esto? No sé. Yo creo que como que tiene como distintas caras esa moneda. En el proyecto del Museo Regional de Aysén creo que intentamos, como estábamos interviniendo en un entorno patrimonial, exponer, o sea, tratar de que el edificio justificadamente fuera lo más, no patrimonial, pero lo más cercano a lo que la gente, cuando mira por el rabillo del ojo, como que pasa de largo, por así decirlo. Claro. Y para eso teníamos que hacerlo lo más patrimonial posible, en el sentido como de, hay ciertos techos, hay ciertas inclinaciones. Si aparecía un techo de lata contra una muralla de madera, como que no iba a aparecer un galpón del sur porque no son así nomás, ¿cachai? O sea, tienen como una condición monomaterial. Entonces, creo que en ese caso el camino iba más por ese lado. En otros proyectos, como lo de Mario Irarrázaval, es un concurso en el que participaron 50 oficinas. Entonces, uno cuando hace un concurso en el que van a participar 50 oficinas, tiene que diferenciarse de alguna manera, y ahí yo creo que la búsqueda como por armar este mono que pareciera como un bicho de Mario Irarrázaval fue una apuesta, y una apuesta que la hicimos, y que así como la hicimos hubo que jugarla hasta el final y como ser obsesivos en eso. En el sentido, como esas dos aproximaciones creo que son súper distintas. Una es como la de lo que el entorno te dice, en cambio la otra es como pues el bicho que hiciste como para ganarte el concurso, quizás. ¿Cachai? Creo que son distintas. En ese concurso participó harta gente, participó Elemental, fue como todas las oficinas grandes. ¿Y tuvo como una secuencia, no? Porque tuvo como 5 finalistas después. Claro, se seleccionaron 5 finalistas, y esos 5 finalistas hicieron una exposición en la FAU, a la que asistió la gente de la comunidad. Y ahí ya como que comenzamos con las sospechas de que esto iba a ser un gran problema si lo ganábamos. Ese fue el momento así. Sí, ese fue el momento clave. Ahí ya se notaba como un enardecimiento popular respecto del tema y respecto de la municipalidad, y que iba a ser muy complicado que esto saliera adelante. Y ahí lo ganamos y tuvimos 8 meses en participación ciudadana, como un año después en desarrollo de proyecto. Teóricamente la participación ciudadana se había cerrado con un acuerdo positivo respecto al parque, y lamentablemente el proceso fue tan lento que llegamos al cambio de alcalde, y por decisiones políticas el proyecto quedó muy postergado. Y como esto dependía de la donación de Mario Irarrázaval, también Mario en un momento así final decide dar una especie de paso al costado y no meterse más en el tema y no intentarlo gestionar él ni nada. Sí, está para hoy. Hay rumores ahí de que hay otras municipalidades tentándolo de hacer algo nuevo. Vamos a ver qué pasa. ¿Te respondo a tu pregunta, Drago? ¿O quieres como que ahonde un poco más? O sea, que pareciera que me quedo con la impresión de que se da un patrón común que puede tener que ver con, como tú armaste la exposición, o quizás con una postura como ustedes de arquitectos de cómo, a través de diferentes estrategias, siempre como poner en valor ciertos elementos, porque puede ser tan como contraria a la estrategia, como lo que tú acabas de nombrar, pero finalmente pareciera que tienen efectos similares, ¿no? Como que los edificios mismos se exponen su contexto, no sé, encuentro como bien entretenido ese como patrón común que creo detectar, ¿no? Como de mostrar, poner en valor cosas, de descubrir. Y hay más que no están mostrados aquí, pero que los pueden buscar en internet si quieren ver como cosas similares. Tuvimos el segundo lugar en el concurso Mario Doral también con un bicho raro inspirado en unos cuadros. Ahora,
Claro, lo de Chipperfield es distinto, porque Chipperfield vende es como peso, por así decirlo, acá en Chile, o Klotz, ¿cierto? Tienen una marca y una forma de hacer las cosas que es lo que vende. Yo no sé, uno podría ganarse cosas acá en Chile siendo Chipperfield, difícil. Lo hemos intentado también. Sí, lo hemos intentado. Claro, pero a la vez finalmente igual son diferentes estrategias de proponer una experiencia vinculada a la exposición, a la puesta en valor de elementos, que a mí me llama la atención como lo expresiva de la hostia. Independiente que incluso la primera uno podría decir que es bien como silenciosa, porque trata como de pasar piola, pero finalmente es súper como expresiva de cargarse de significados, de elementos existentes. Sí, de hecho, respecto a ese proyecto pasa una cuestión bien interesante, que es que realmente ha tenido una muy buena recepción en Coyhaique. Y la gente como que lo siente parte como de su imaginario, porque siente también que faltaba ese edificio grande, como que no sé, pues le hiciera sentido a esta agrupación de casas que no eran mucho nada. Ninguna de esas casas tiene un valor patrimonial muy real, más allá de que ahí haya sido donde se fundó la ciudad de Coyhaique eventualmente. Yo creo que sí, es una forma de hacer las cosas nomás, en realidad. Oye, y en eso mismo, perdona es entretenido y veo cierta recurrencia en arquitectos de la generación donde estás tú, de estos que están participando en estos concursos, vienen a estos concursos, de cierta referencia artística y fotográfica, como que siempre aparece en esta, pero no cayendo en la metáfora, que me parece fantástico, porque yo creo que las metáforas son normalmente bien malas. Ojalá en el fondo estoy al lado del mar de un edificio con forma de olita, como básico, ¿no? Pero siempre como que una carga de contenido artístico y que me llama la atención de... Sí, yo creo que hay cuestiones como que vienen de nuestra escuela, por así decirlo. Pues yo con Cristóbal hicimos clases con Teo Fernández, los dos de profe, 7 años, 6 años. Teo en sus talleres transmite como a través de estos mismos referentes, muchos de ellos como ejercicio a los alumnos, y son cuestiones que uno también va tomando de ahí, como que realmente estáis trabajando con uno y decís, oye, esta cuestión podría ser un pavimento, y te la lleváis para la casa. Es como un poco, si es que, o sea, creo como que, a ver, hay un problema como de la forma, ¿cierto?, de las cosas, que los artistas probablemente tienen mejor resuelta que nosotros los arquitectos, y es como que las cosas les salen por insistencia y les salen bien, sobre todo a los artistas buenos. En arquitectura un poco cuesta, o sea, la carga de proyectos, de volúmenes y de pruebas que uno puede hacer quizás no es tanta, entonces en ese sentido preferimos tomar ciertas ideas prestadas de gente como que ya ha resuelto problemas principalmente de composición, en el sentido de cómo se relacionan dos cosas, o cómo se distancian, o cómo se tensan dos elementos, y llevarlos directamente al proyecto y ver qué es lo que pasa. De ahí se ajustará o no se ajustará, pero creo que es una forma que nos funciona a nosotros, que me funciona a mí en realidad. No sé si a Tirado le funciona o a la otra gente con la que he estado trabajando le funciona. Pero te digo eso porque hace un par de meses atrás leía como en cercanía de días, semanas, que William Wright decía algo así, como que él no había creado nada, él solo tomaba prestado o robaba. Sí, pues de hecho pero después leía, no sé si la entrevista fue cercana, pero lo leí cercano a Damien Hirst, que es como de los artistas más top de la última década, de los más multimillonarios, y que él decía también que él no creaba nada, que él solo robaba, ¿no? Y ahí otros hablaban respecto a eso, que los grandes artistas tienen la capacidad como de robar bien, ¿no? De apropiarse bien de esa... no digo de manera negativa, estoy de hecho tomando que Hirst hablaba lo decía como robo, que parecía como bien violento. Pero interesante esto como de tomar estas cintas, apropiárselas, digamos, y darle como un significado nuevo. Yo creo que muchas cosas también pasaron por cierta como presión, ¿cachai? Estábamos en una oficina, perdón, estábamos en una oficina no muy larga de gente, ¿cierto? Bastante compacta, éramos a veces 2, a veces 5, 6 máximo,
y cuando uno está enfrentando 4 obras públicas o 5 obras públicas al mismo tiempo entre 5 personas o 4 personas, es un poco difícil también. Entonces, en ciertos momentos como de necesidad, cuando no sabíamos o nos enfrentamos a una cuestión de chuta, ¿cómo hacer este pavimento? Tenemos que entregarlo quizás en un día más. No sé, pues buscar un referente bueno, cortarlo, pegarlo, editarlo, achicarlo y ver como qué es lo que pasaba. Era una solución como que no funcionaba en ese momento. Y que yo creo que funciona bien, la verdad. Smilian lo decía en una charla en el contexto del pabellón de la Serpentine, me parece. Yo una vez lo escuché ahí. Él decía como que todos los recortes que tiene la Serpentine Gallery de Smilian son definitivamente recortes que él tomó de una página de la revista Burda, ¿cierto? Esta revista no sé si la conocen, que es una revista de corte y confección, que trae como un plano grande, un póster, donde están dibujadas, sobrepuestas en distintos colores, con distintas líneas. Es un plano precioso para los que les gusta así hacer planos, es como la mejor inspiración que hay, porque tiene muchas instrucciones muy condensadas. Las formas de la Serpentine eran efectivamente recortes que él encontró divertidos de ese catálogo de piezas. Yo creo que va por ahí también, o sea, de repente uno puede estar dibujando y en los mismos bancos de la universidad a veces pasa, no sé, los talleres están rayados y eso es como una linda planta o un lindo graffiti puede ser. O sea, yo creo que los referentes, mientras a uno le ayuden a hacer algo bueno y que funcione, son bienvenidos. Siempre los referentes también hay que trabajarlos como con un cierto cuidado, sabiendo que son referentes y que no son cosas propias, y en ese sentido hay como un manejo especial que hay que hacer ahí, más sensible. Bueno, si no más preguntas, hemos exprimido harto, Tomás, así que la verdad que agradecerte la exposición realmente potente. Yo creo que es una exposición, la tuya de hoy, súper motivadora para el remate del semestre, para los muchachos, para la escuela. Y la verdad que felicitarte por el trabajo y de nuevo y públicamente darte la bienvenida a la escuela. Creo que es un tremendo orgullo para nosotros y algo re potente tener profesionales que estén en este nivel de difusión, que sean nuestros académicos y parte de nuestro equipo. Así que felicitaciones y un aplauso a todos los presentes.